Buenos días, doctor Gómez. El día de hoy mi compañera Mari Núñez y quien le habla, Wander Núñez, vamos a tocar el tema de rhabdomiólisis. Espero que sea de su agrado. Vamos a comenzar con definir qué es la rhabdomiólisis. Es un síndrome que se produce por la lesión del músculo estriado. Esto produce necrosis y con ello la liberación a la circulación de los productos intracelulares del músculo, entre ellos la CPK, la aldolasa, LDH, ALT y AST. Entonces, toda liberación de estas sustancias endógenas dan origen a complicaciones sistémicas y a las manifestaciones clínicas de este síndrome, y con esto vamos a ver que se pueden afectar varios órganos, entre ellos el corazón y los riñones. Entonces, en la definición de la rhabdomiólisis se dará mediante los niveles de creatinina quinasa 5 veces más de lo normal, por lo general por encima de 1000 unidades litro. Dentro de lo que es la clínica podemos encontrar el dolor muscular, debilidad generalizada, orina color T. Nos podemos guiar por eso para llegar al diagnóstico. Rhabdomiólisis grave va a ser cuando hablemos de cifras mayores a 5000 unidades por litro. Luego, en la fisiopatología principalmente se produce por un trauma directo de la fibra muscular y con ello se dará una depresión del ATP. Estos dos fenómenos le dan origen al aumento de calcio intracelular, y vamos a ver luego de esta destrucción muscular se comienzan a liberar en la circulación tanto mioglobinas como algunas enzimas. Entre ellas está la creatinina quinasa, la aldolasa y el LDH. Estas dañan los capilares y van a generar fugas de líquido y edema. Esta hipovolemia secundaria que va a causar una disminución del flujo sanguíneo renal, y esto podría dar origen a una lesión renal aguda. Entonces, las lesiones renales podemos ver que se dan por tres mecanismos: por vasoconstricción renal, por lesión oxidativa mediada por mioglobina y obstrucción tubular. Entonces, cuando hay rhabdomiólisis, habrá una liberación de endotoxinas al torrente circulatorio. Estas endotoxinas activan citoquinas inflamatorias y generan vasoconstricción de las arteriolas aferentes y eferentes. Finalmente, esto se traduce en una disminución de la tasa de filtración glomerular. Otro de los mecanismos fisiopatológicos es la formación de un tercer espacio, producto de la liberación de estos factores inflamatorios, que van a generar una hipoperfusión renal y finalmente una lesión en el túbulo proximal, llevando a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Adicionalmente, este aumento de mioglobina nos lleva a una mioglobinuria. Con esto va a generar una formación de cilindros y finalmente la obstrucción tubular, que finalmente nos va a llevar a una disminución de la tasa de filtración glomerular. Tenemos 8 causas principales. El trauma es el que está más asociado, el ejercicio, la hipoxia muscular, defectos genéticos y temperaturas extremas, infecciones, trastornos metabólicos o electrolíticos, drogas y toxinas. Hasta el 60% de los casos tendrán una de estas causas, y en un 10% no se encontrarán como factores asociados. En trauma, pacientes que tienen lesiones por electricidad, pacientes que son llevados a cardioversión eléctrica y picaduras o mordeduras de animales también se encuentran en este plano. En el ejercicio, la hipoxia muscular que se puede producir en pacientes que son llevados a cirugías y tienen posiciones forzadas durante tiempos prolongados. En los defectos enzimáticos musculares tenemos que los trastornos del metabolismo del glucógeno, de las infecciones, a resaltar la de la influenza A y B, el virus de Epstein-Barr y el dengue. Los cambios de temperatura normal tenemos los golpes de calor, las quemaduras, asimismo trastornos electrolíticos, la hipocalcemia, la hipofosfatemia, la hiponatremia y la hipernatremia. Medicamentos asociados tenemos el ciprofloxacino, la teofilina y muchos otros más. En cuanto a la clínica, vamos a ver que tenemos 3 síntomas principales. Los pacientes van a referir debilidad, dolor muscular y orinar color T, o esto lo vamos a llamar coluria. Estas manifestaciones clínicas pueden ser debido a una necrosis masiva o un daño renal. En cuanto a la necrosis masiva, entonces los pacientes van a tener mialgias, edema, rigidez, orina color T, deshidratación e hipovolemia. Y hasta un 50% puede ser asintomático
o pueden tener también síntomas que son inespecíficos. En cuanto al daño renal, se puede producir incluso 3 a 7 días después de la lesión muscular, y los trastornos electrolíticos pueden preceder la oliguria o la elevación de desechos nitrogenados. El daño renal por rhabdomiólisis, cuando un paciente desarrolla daño renal por rhabdomiólisis, es porque el daño muscular es muy extenso. Generalmente hay compromiso de otros órganos y sistemas. Podemos tener un síndrome compartimental, coagulación intravascular diseminada, liberación de tromboplastina, arritmias cardíacas por alteraciones electrolíticas. Factores de riesgo para la insuficiencia renal aguda por rhabdomiólisis están los pacientes que tienen daño muscular grave, pacientes con edad avanzada, diabetes mellitus, deshidratados, hiperuricemia, acidosis, sepsis, enfermedad renal crónica. Ahora pasamos a lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico es importante que debamos sospechar cuando un paciente presenta dolor muscular intenso, debilidad, cambios en el color de la orina, pacientes con síntomas cardiovasculares que son secundarios a anomalías electrolíticas como los del potasio, calcio y fosfato. El paciente puede presentar arritmias desde una taquicardia supraventricular hasta un paro cardíaco. Adicionalmente debemos sospechar pacientes que estén hipoventilando, esto debido al dolor, o también si la rhabdomiólisis es secundaria a algunos fármacos. Sobre la creatinina fosfoquinasa o CPK, entonces vamos a usar como ayuda diagnóstica, tenemos a la CPK, que se puede elevar de 2 a 12 horas de lesión muscular y tiene un pico máximo entre 24 y 72 horas. El diagnóstico de la rhabdomiólisis se hace con la elevación de la CPK 5 veces sobre su nivel normal. La mioglobina aumenta más rápido que la CPK, pero disminuye de 1 a 24 horas. Esta es menos sensible. En cuanto al análisis citoquímico de la orina, este análisis citoquímico de orina, vamos a ver una coloración de T característica. La tirilla puede ser positiva para sangre y pueden no observarse eritrocitos. En el estudio microscópico podemos encontrar cilindros granulosos, pigmentados y epiteliales. En el uroanálisis es muy importante detectar la presencia de mioglobina, sobre todo si se supera de 0,3 miligramos por litro en suero, y vamos a ver que las moléculas reaccionan a la tira reactiva de orina. En el pH orina puede ser ácido, en el pH de la orina. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que son el examen físico con todas sus partes, que es la inspección, la auscultación, percusión, palpación. Doctor Cristian Gómez, buenas noches. En esta ocasión vamos a presentar el caso clínico de rhabdomiólisis. El cuadro clínico que presenta el paciente ante rhabdomiólisis vamos a hacer por agotamiento físico. El paciente va a presentar fatiga, debilidad muscular, cambios electrolíticos, y también va a haber un cambio en el color de la orina. En esta ocasión voy a realizar lo que es la toma de funciones vitales y luego la inspección y palpación. Para ello, primero verificamos la toma de la temperatura, lo vamos a hacer axilar. En este caso, para darnos cuenta si es que el paciente tiene un cuadro febril o febril. En los casos de radiomiólisis, también en estos casos los pacientes, algunos pacientes pueden presentar una alza térmica no tan elevada. En este caso podríamos considerar una febrícula no mayor a 37,9 grados. Bien, lo vamos a realizar en un minuto y vamos a verificar que efectivamente el paciente tiene 37,8, una febrícula actualmente. Luego de ello vamos a tomar también lo que es la presión arterial. Vamos a hacer uso del estetoscopio. Lo vamos a realizar la toma de presión utilizando el esfigmomanómetro y con el estetoscopio. Lo vamos a realizar en el tercio medio del brazo, el brazalete. Vamos a colocar
nuestro cronómetro y haremos uso de el estetoscopio. Ubicamos el pulso braquial y para ello insuflamos con la bombilla, insuflamos con el manguito y subimos más o menos hasta 140, 160 y luego bajamos tomando así la presión diastólica, sistólica y diastólica. Bien, su presión del paciente 110/70 milímetros de mercurio. Bien, para ello también podemos hacer, simulamos tomar la respiración sin que se dé cuenta el paciente en un minuto. Podemos observar la inspiración y la expiración en un minuto. 20 minutos, 20 respiraciones en un minuto. Luego de ello también es importante evaluar lo que es la saturación del oxígeno para ver el nivel de oxigenación de sus tejidos del paciente. Se puede observar que el paciente en un minuto tiene 99% de oxigenación, de saturación de oxígeno. Bien. Ahora para ello vamos a realizar lo que es la inspección y palpación del paciente. Vamos a poner en posición en la camilla para poder evaluar. En esta ocasión lo que voy a realizar es la inspección y palpación. Antes de esto debo realizarme el lavado de manos antes de hacer la evaluación en el examen físico, que consta de 60 segundos o un minuto. Primeramente voy a observar lo que es los muslos, los miembros inferiores, de donde el paciente me ha referido que presenta mialgia, que también ha presentado tipo calambre y le duele de estos últimos 3 días. Bien, entonces podemos observar que no hay cicatrices, ligeramente está aumentado el tamaño según lo que también nos refiere el paciente. Ahora voy a realizar lo que es la inspección y el paciente a la palpación me va a decir si es que presenta dolor, donde lo voy a palpar. Voy a palpar su pierna derecha primero. Au, doctora, au. Me duele bastante. Au. Au. ¿Por acá? Sí, doctora, me duele bastante. Bien, entonces a la palpación podemos corroborar que debido al ejercicio, digamos, exagerado del paciente, presenta dolor muscular en los miembros inferiores. Rhabdomiólisis por esfuerzo de los, digamos, en un cuadro severo, ¿no? Un cuadro exagerado. En este caso tenemos a una paciente con debilidad generalizada en miembros inferiores y miembros superiores, con agotamiento generalizado, asténica, y refiere dolor a nivel del hipogastrio. Esta paciente venía presentando coluria, además de la debilidad generalizada muscularmente, y también presentaba dolor. Ella refería el dolor sobre todo en el área del hipogastrio. Entonces procedemos a realizar la palpación en esta paciente. Entonces comenzamos siempre por el área donde hay menos dolor y finalizamos recién en el área donde el paciente indica el dolor. Ahí la paciente refiere al dolor, pero es leve el dolor que presenta. Llegamos al hipogastrio y presenta
no va a ser posible continuar con la palpación porque el dolor es demasiado intenso ya a nivel de hipogastrio. Ahora vamos a proceder a realizar la percusión en esta paciente. Ella refería el dolor a nivel del hipogastrio, entonces vamos a comenzar la percusión de mi abdomen superior hasta el abdomen inferior. Otra cosa que hay que resaltar es que al momento de hacer la percusión es normal que el abdomen sea timpánico. Entonces vamos a comenzar a realizar la percusión. Al hacer la percusión la paciente ya presenta leve dolor, pero va a ser más acentuado al momento de llegar a hipogastrio. ¿Le duele? Sí, ahí me duele, doctor. Ahí me duele.